Buenos días, queridos estudiantes. Hoy vamos a ver los ángulos. Bueno, la utilidad de los ángulos nos sirve para medir la inclinación de una línea respecto de otra. Y lo vamos a utilizar en construcción para indicar la inclinación en la que se ha de construir. También se ha de utilizar en aeronáutica cuando vemos el ángulo de elevación del avión en su despegue. También en medicina, cuando vemos el ángulo de inclinación de la aguja al momento de una inyección. También podemos ver el uso de los ángulos en los juegos, como por ejemplo el billar, en el ángulo de disparo, y también en el fútbol, en el ángulo de tiro de una jugada. La utilidad de los ángulos también puede hacerse en arquitectura, para indicar el ángulo de inclinación de un techo de una determinada casa. También pueden utilizarse en cerrajería para indicar el ángulo que se utilizaba para una determinada construcción. La medición de los ángulos se realizará en el sistema sexagesimal. En este sistema vamos a ver que toda una vuelta equivale a 360 grados. También puede realizarse la medida en otro sistema, que es el sistema radial. Este sistema radial nos indica un radian cada distancia de arco equivalente al radio de la circunferencia. Si aumentamos un arco equivalente al radio, tendríamos 2 radianes. Aumentamos otro, tenemos 3 radianes. Y el espacio que queda correspondería a 3.1416, que equivale a pi radianes. Es así que ahora vamos a comparar el sistema radial y el sistema sexagesimal. Para el sistema radial, pi radianes equivale a 180 grados. En el sistema radial, 2 pi radianes equivale a 360 grados. La clasificación de los ángulos. Según su magnitud, los ángulos se van a clasificar en ángulo nulo, que equivale a un ángulo de 0 grados. Ángulo agudo, que es un ángulo menor a 90 grados. Ángulo recto, que es un ángulo exactamente de 90 grados. Ángulo obtuso, que es un ángulo mayor a 90 grados y menor a 180. Ángulo llano, que es un ángulo exactamente de 180 grados. Un ángulo cóncavo, que es un ángulo mayor a 180 grados, y un ángulo giro, que es exactamente de 360 grados. La clasificación de los ángulos la podemos resumir en este círculo, donde empezamos con el ángulo 0, que equivale a 0 grados, el ángulo recto, que es un ángulo de 90 grados, el ángulo llano, 180 grados, todos los ángulos agudos, que van de 0 a 90 grados, todos los ángulos obtusos, que van de 90 a 180 grados, y todos los ángulos cóncavos, que van de 180 a 360 grados. Y finalmente, el ángulo giro, que equivale a 360 grados. Otra clasificación que se puede hacer es según sus características, como por ejemplo los ángulos complementarios, que la característica principal es que la suma de sus ángulos siempre será 90 grados, como tenemos en los 3 ejemplos. Luego tenemos los ángulos suplementarios, que su característica principal es que sus ángulos suman 180 grados. Luego tenemos los ángulos según su posición. Tenemos a los ángulos adyacentes, que su característica principal es que comparten un lado entre ellos, y la suma de sus ángulos es 180 grados. Después tenemos a los ángulos opuestos por el vértice. Estos ángulos resultan de la intersección de dos rectas, que al intersectarse forman 4 ángulos. Como podemos ver, los ángulos opuestos por el vértice van a ser los ángulos que se encuentran pintados del mismo color.
La característica de los ángulos opuestos por el vértice es que son ángulos iguales. Entonces diríamos que el ángulo que tenemos pintado de color celeste es igual al otro ángulo de color celeste, y lo mismo con los ángulos de color amarillo. Bueno, ahora vamos a resolver ejercicios de la página 16 del texto. 1. Hallar el complemento de 40 grados. Para hallar el complemento vamos a utilizar la siguiente fórmula, que nos indica que el complemento de un ángulo es igual a 90 grados menos el mismo ángulo. En este caso, el ángulo sería 40 grados. Reemplazando en la fórmula, tenemos que el complemento de 40 grados es igual a 90 menos 40. Realizamos el cálculo y tenemos que el complemento de 40 grados es 50. Pasamos al siguiente ejercicio. Ejercicio 2. Para hallar el complemento de 30 grados, vamos a utilizar la fórmula del complemento. Pero en este caso, la fórmula debería estar dentro de la misma fórmula del complemento, como tenemos en el ejemplo. El complemento de 30 grados es igual a 90 menos el complemento de 30 grados. Desarrollando el complemento de 30 grados vamos a tener 90 menos 30. De esta forma, ahora hacemos operaciones con los signos y tenemos que el complemento de 30 grados es igual a 90 menos 90 más 30, que nos da un resultado de 30 grados. Ejercicio 3. Hallar el suplemento de 50 grados. Para hallar el suplemento vamos a utilizar la siguiente fórmula. Suplemento de un ángulo es igual a 180 grados menos el mismo ángulo. En este caso, el ángulo es 50 grados, entonces reemplazamos en la fórmula y tenemos 180 menos 50, que nos da un resultado de 130 grados. Pasamos al siguiente ejercicio. Ejercicio 4. El complemento del suplemento de 130 grados es... Entonces utilizaremos la fórmula del complemento y también la fórmula del suplemento, una dentro de otra. Entonces escribimos de esta forma: el complemento del suplemento de 130 grados es igual a 90 grados menos el suplemento de 130. Desarrollando el suplemento de 130 vamos a tener que es 180 menos 130. Hacemos operaciones con los signos y tenemos que 180 menos 130 nos da 50. Ahora 90 menos 50 nos da 40, que es el ángulo que estamos buscando. Ejercicio 5. Si el suplemento del complemento de un ángulo es 110, ¿cuál es el ángulo? Y aquí tenemos 4 posibles respuestas. Bueno, lo primero que debemos hacer es escribir el suplemento del complemento de un ángulo es 110. Como ven, ya tenemos el valor, lo que nos falta es el ángulo. Entonces vamos a desarrollar esta parte. Primeramente, el suplemento. El suplemento del complemento sería igual a 180 menos el complemento. Y esto es igual a 110. Ahora desarrollamos el complemento. El complemento de un ángulo es igual a 90 menos el ángulo. Copiamos lo demás. Ahora hacemos operaciones con los signos y tenemos la ecuación para resolver. 180 y 90 pasarían al segundo miembro a restar. Entonces tendríamos menos 180 y más 90. Hacemos cálculos para hallar el ángulo y tenemos que es 20 grados. Ejercicio 6. Hallar los ángulos adyacentes. Si su diferencia es 21. Entonces, estos dos ángulos son adyacentes. Y si son adyacentes, la suma de los dos ángulos sería 180. Acá tenemos ya una ecuación. Ahora, nos indica si su diferencia es 21, entonces diferencia hace referencia a la resta, que quiere decir que la resta de alfa menos beta nos da 21. De esta forma construimos las dos ecuaciones que vamos a resolver a manera de sistema de ecuación para hallar los ángulos. Lo vamos a resolver por el método de reducción.
Entonces sumamos alfa más alfa, nos da 2 alfa. Beta menos beta se eliminan y 180 más 21 es 201. Ahora lo que hacemos es dividir entre 2 en ambos lados y tenemos el valor de alfa, que es 100.5. Este valor nos ayudará a calcular el ángulo beta. Si vemos la fórmula 1 o la ecuación 1, vemos que alfa más beta es igual a 180. Si nosotros reemplazamos el valor que ya sabemos de alfa, vamos a poder resolver y hallar el valor de beta. Entonces 100.5 pasaría al segundo miembro a restar. De esta manera tenemos el valor del ángulo beta, que es 79.5, y los dos ángulos. Ejercicio 7. Hallar los ángulos suplementarios si uno de ellos tiene 10 grados menos que el otro. Si los ángulos son suplementarios, ya sabemos que sumarán 180 grados. Y ahora hay algo que vamos a explicar por un lado, para entender la siguiente parte. Si un padre y su hijo tienen una diferencia en tamaño, no podemos decir que los dos son iguales, porque uno evidentemente es más grande que el otro. Entonces vamos a utilizar un artificio para que sean iguales. Si aumentamos en tamaño al niño, ahora podríamos decir que son iguales. Es esta idea que vamos a utilizar para construir la siguiente ecuación. Fíjense. ¿El ángulo X y el ángulo Y son iguales? Obviamente no. El ángulo Y es más pequeño. ¿Pero cuánto más pequeño? En esta parte nos indica si uno de ellos tiene 10 grados menos que el otro. Entonces Y es 10 grados menos. Entonces, al igual que el sombrero, a Y le aumentamos 10 grados. Y ahora los dos son iguales. De esta forma construimos la ecuación. Ahora resolvemos como un sistema de ecuaciones. En este caso lo vamos a resolver por sustitución. Vamos a sustituir la ecuación 2 en la ecuación 1. Ahí tenemos la ecuación 1 y de cuenta de X vamos a poner lo que equivale a Y más 10. Ahí tenemos Y más 10. Hacemos operaciones, sumamos Y con Y y nos da 2Y. Y 10 pasaría al segundo miembro a restar. Realizamos operaciones, 180 menos 10 nos da 170. Ahora dividimos entre 2 en ambos lados y obtenemos el resultado de Y, que es 85. Este 85 nos ayuda a hallar el valor del otro ángulo. Como vemos en la ecuación 2, X es igual al ángulo Y más 10 grados. Por lo tanto, X sería igual a 85 más 10, que nos da un resultado de 95 grados. Ejercicio 9. Indicar qué tipo de pares de ángulos forman los siguientes pares de ángulos. Inciso A. Entre 1 y 4 forman ángulos. Vemos que el ángulo 1 y el ángulo 4 están opuestos. Y estos son ángulos opuestos por el vértice. Inciso B. Entre el 3 y el 4 forman ángulos. Vemos que el 3 y el 4 forman un ángulo de 90 grados. Por lo tanto, son ángulos complementarios. Inciso C. Entre el 1 y 2 forman ángulos. El 1 y 2 vemos que comparten un lado, pero no suman 180. Por lo tanto, son ángulos consecutivos. Inciso D. Entre 4 y 5 forman ángulos. 4 y 5 vemos que comparten un lado y también suman 180 grados. Y estos ángulos serían suplementarios. Ejercicio 8. En la figura, ¿cuál es el valor de X? Como vemos, es la intersección de dos rectas y el valor de estos dos ángulos podemos indicar que son ángulos opuestos por el vértice. Y si son opuestos por el vértice, podemos deducir que 2x menos 1 es igual a 29, de donde resolviendo la ecuación
menos 1 pasa a sumar y tenemos que 2x es igual a 30. Dividimos entre 2 en ambos lados y tenemos que x vale 15 grados. Ejercicio 9. En la figura, ¿cuál es el valor de x? En esta figura vemos que 70 y x más 80 son ángulos suplementarios. Por lo tanto, suman 180 grados. Entonces los escribimos. X más 80 más 70 es igual a 180 grados. Ahora, 80 y 70 pasan al segundo miembro a restar. Y tenemos el resultado que x vale 30 grados. Ahora, el ejercicio 16. Hallar el ángulo que forman las manecillas del reloj a las 3 en punto. Entonces, a las 3 en punto, las manecillas del reloj estarían en esta posición. Ahora vemos qué ángulo forman estas dos manecillas. Claramente se ve que es un ángulo recto. Y el ángulo recto forma 90 grados. Entonces, respuesta 90 grados. Pasamos al inciso B. A las 10 en punto. A las 10 en punto tenemos esta posición. Pero ¿cuánto mide este ángulo? Si el anterior ejemplo era 90 grados, cada uno de estos espacios valdría 30 grados. Entonces, estos dos valdrían 60. Ejercicio C. A las 5:30, las manecillas del reloj estarían en esta posición. Como ven, el horero no está exactamente en el 5, pues ha pasado media hora y el horero avanza gradualmente conforme pasa la hora. Entonces, si es a las 5:30, el horero estaría a la mitad del 5 y el 6, por lo tanto, formarían un ángulo de 15 grados. Por último, inciso D, a las 11:30. A las 11:30 nos fijamos que también el horero ha avanzado del 11 hacia el 12. ¿Cuántos grados? 15 grados. Y lo único que tenemos que hacer es sumar los ángulos que nos faltan acá. 30 más 30 más 30, 30 y 30. Y más el ángulo que ha avanzado, que sería 15, que nos da un resultado de 165 grados. Eso es todo. Con toda esa explicación, ustedes jóvenes podrían resolver los ejercicios de la práctica 2 de la página 102 y 103.